Bueno, lo que haríamos sería ir por el lado opuesto. Si hemos visto la clase pasada que cuando la evolución se había consagrado como la teoría definitiva en biología, con el descubrimiento de la selección natural por parte de Darwin y de Wallace, además de luego la incorporación de la genética mendeliana y la genética de poblaciones, y se había armado la teoría sintética de la evolución, que es la teoría que todavía hoy en día está vigente. Entonces, con esa teoría se había creado, algunos habían intentado hacer la siguiente asociación entre, por un lado, la evolución y por el otro lado el comportamiento a nivel social, haciendo este extraño, digamos, este enlace entre la idea de que si algo es natural, entonces es bueno, y eso ya saben ustedes que es la falacia naturalista. Ya sabemos que no todo lo natural es bueno, por lo tanto, lo que hizo Francis Galton, por ejemplo, y lo vimos en la clase pasada, fue pensar que así como la naturaleza triunfaba el más apto, entonces eso debíamos nosotros usar para guiarnos socialmente. Y eso lleva a la idea de un darwinismo cultural y más adelante de un determinismo biológico. Pensar que porque algo es biológico o natural ya es inevitable, o sea, no se puede cambiar de ningún modo. Y esa sería la idea de la clase pasada, que han intentado medir los cráneos, han intentado medir la inteligencia, pensando que los que tienen una cierta forma de cráneo o los que tienen una cierta inteligencia innata ya están condenados a ser siempre así, por lo tanto han sido segregados y discriminados en estratos sociales distintos. Bueno, todo eso lo hemos visto en la clase pasada y ese se llama determinismo biológico. Pero, como eso justamente han tenido muchas críticas y la ciencia nunca ha apoyado eso, porque frenología y darwinismo social son pseudociencias, entonces ha surgido un movimiento cultural que ha llevado al extremo esta idea de que el determinismo biológico era falso, lo cual es cierto, pero eso te lleva a la idea contraria de pensar que entonces si el determinismo cultural biológico es falso, entonces todo lo que somos nosotros lo traemos de la cultura. Y esa idea, vamos a llamarla determinismo cultural. La idea de que nosotros no tenemos, o mejor dicho, nuestra biología no nos determina de ningún modo, sino que todo lo que somos, lo somos en base a la cultura. Y esa es la idea del determinismo cultural, al cual voy a refutar, porque eso tampoco es cierto. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Entonces la idea sería no caer ni en el determinismo biológico, ni en el determinismo cultural, sino aceptar, según las evidencias, qué es biológico y qué es cultural. Algunas cosas son biológicas y otras son culturales. La idea de que todo es biológico, todo es cultural es falso. Entonces, con esa idea en mente vamos a comenzar. El texto que vamos a estudiar es un texto de un psicólogo evolucionista llamado Steven Pinker, que ya voy a ver cómo les hago llegar, en donde analiza ciertos rasgos de este determinismo cultural por medio de algunos ítems que tienen que ver con ideas preconcebidas que hacen que crean este marco y falso sobre lo que somos nosotros en la cultura. La psicología evolucionista es un tipo de psicología que ha sido creada hacia relativamente poco, que consiste en la siguiente idea. Consiste en lo siguiente: así como los caracteres que tenemos nosotros físicos son la mayoría moldeados por la selección natural, los ojos, las manos, los pelos, todo lo que tenemos ha sido moldeado por la selección natural porque ha sido seleccionada como una característica ventajosa. Hay otros caracteres que son neutros, ya lo hemos dicho, como la tetilla en los hombres, el apéndice, qué sé yo. Bueno, pero esos son los menos, la mayoría son moldeados por la selección natural. La psicología evolucionista piensa que nuestra mente, o sea, la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros tenemos estos procesos cerebrales que se transforman en una mente humana,
que la mente humana también es producto de la selección natural, así como lo es nuestras manos, nuestros ojos, nuestro pelo. O sea que la forma que nosotros pensamos, la forma más básica de pensamiento, como el miedo, la angustia, la huida, nuestros deseos y demás, todo eso que forma la mente, emociones, sentimientos, también han sido seleccionados como caracteres por la evolución y cumplen una función, por eso están allí. Entonces se trata de averiguar cuáles serían las funciones que tenemos mentales de acuerdo a la selección natural. Y eso es el estudio de la psicología evolucionista. Esa psicología evolucionista lo vamos a ver más adelante cuando planteemos otros temas, pero aquí también Pinker la plantea. Entonces, la mente sería un carácter seleccionado por el ambiente más, como la mano, como un pelo. Bien, eso para aclarar qué es la psicología evolucionista. Lo que habla Pinker en el librito es caracterizar lo que él denomina el modelo estándar de las ciencias sociales. El modelo estándar de las ciencias sociales, que es un modelo que ha sido perfilado por dos autores llamados Tooby y Cosmaid en los años 40 más o menos del siglo XX, como reacción justamente al determinismo biológico. O sea, han reaccionado tanto contra eso, como hemos visto en la clase pasada, que han formado una especie de movimiento en las ciencias sociales que justamente está caracterizado como el movimiento estándar de las ciencias sociales. Y este movimiento estándar de las ciencias sociales justamente lo que crea es un determinismo cultural. Entonces vamos a perfilarlo para refutarlo, porque no tienen razón en lo que plantean. Pero claro, ocurre como una especie de reacción al determinismo biológico. Y este movimiento, este modelo estándar de las ciencias sociales, están presentes en todas las ciencias sociales, incluida la antropología, la psicología, la sociología, la historia y otras más. Y contiene tres ítems, tres ideas filosóficas presentes y que son asumidas como verdaderas, pero que en realidad no lo son. La primera de ellas es la creencia o la aceptación de que el ser humano es una tabla rasa, una tabula rasa. Que eso seguramente lo habrán escuchado por ahí. Bien, el ser humano como una tabula rasa. Esta idea es una idea que viene desde el empirismo, propuesta por John Locke, que Locke dice, junto con los demás empiristas, que todo lo que nosotros somos, lo somos o lo aprendemos en tanto que hay experiencia. Esto quería dar la idea de que no traemos nada con nosotros, o sea, no hay nada innato, sino que todo lo que lo hacemos, lo que tenemos, lo adquirimos con la experiencia. No hay nada innato. Esa sería la idea de una tabula rasa. ¿Por qué? Y porque acuérdense que en los 40, como respuesta al determinismo biológico, plantean la tabula rasa, que es decir, si todo lo que sea, por ejemplo, si hablamos de inteligencia, la inteligencia no es innata. Somos más o menos inteligentes solamente por la cultura y demás. Pero no hay una inteligencia innata, porque eso sería aceptar cosas del determinismo biológico. Y así, o por ejemplo, no hay ciertas emociones o ciertas formas de pensar innatas. Todas son adquiridas por una cultura, por un lenguaje y por lo demás. Esa es la idea de la tabula rasa. Bien. Y esta idea está muy presente incluso hoy en día, sobre todo en la negación de ciertas cuestiones que tienen que ver con el sexo o con la biología. Hay un grupo muy radical en ciertos movimientos de tipo feminista que niegan la biología. Y ahí estarían teniendo la tesis de la tabula rasa, como decir que todo lo que somos, sea sexo, género y orientación sexual, es producto de la cultura. Y eso lo vamos a ver más adelante, que eso es falso. No es tan así. Pero bueno, ahí tienen la idea de la tabula rasa, la idea de que todo lo que tenemos lo adquirimos.
y que no acepta ninguna cosa innata, no viene nada con nosotros. Esa es la primera de las ideas falsas. La segunda de las ideas falsas es la idea del buen salvaje, que también la habrán escuchado. El buen salvaje sería la postura sobre la antropología humana que dice que el ser humano es bueno por naturaleza. Algo que lo planteó Rousseau en el siglo XVIII, que planteó que lo que pervierte al ser humano es la civilización, o sea, la cultura. Que el ser humano, cuanto más lejos de la cultura esté, es más bueno o más cándido, lo que fuera así, y que lo que lo hizo malo, digamos, o corrupto o perverso fue la cultura. Entonces esa es la tesis del buen salvaje, que hoy en día también está presente con algunos antropólogos que creen que, o algunos pseudocientíficos incluso, que creen que hay todavía hoy en día grupos, poblaciones de seres humanos que al no vivir en civilización viven como perfectamente bien y que que todos son buenísimos y que no hay nada malo ahí en la civilización. Otra vez el buen salvaje, ¿no? O la idea de que los nativos americanos antes de la llegada del español eran todos buenos y que tenían un gobierno perfecto y que todo iba tan bien hasta que vinieron los españoles y arruinaron todo. Bueno, esa tesis es la tesis de buen salvaje, como pensar que lo que hace corrupto al ser humano es la civilización. Si vivieran como digamos como pegados a la naturaleza, serían buenos, no habría maldad y demás. Lo cual es falso, porque la misma antropología de la historia desmiente todas estas cuestiones. Siempre hubo guerras en todos lados. Los nativos de América tenían imperios, mataban a gente, hacían sacrificios. No había ninguna cosa idílica en ningún lado. Siempre que descubren civilizaciones, descubren los mismos males que tenemos en todas las civilizaciones. Y la tercera de las ideas es el fantasma en la máquina. El fantasma en la máquina es una idea, no es de Ryle, de Gilbert Ryle, un filósofo, pero no es de él, en realidad él la codificó, pero no estaba desde Descartes. La idea del fantasma en la máquina significa que nuestro cuerpo es como una máquina, o sea, como una maquinaria que se mueve, pero que necesita un fantasma, necesita una chispa, necesita una cosa que lo anime. Y de ahí viene esta idea del fantasma en la máquina, o sea, de que nosotros, además de ser seres materiales, seres físicos y orgánicos, somos una cosa más. Algunos lo conocen como alma, o espíritu, lo que quieran ustedes, o sea, algo inanimado, algo inmaterial que gobierna o dirige la máquina. Vamos, la idea de alma cristiana, religiosa. Bueno, si bien en las ciencias sociales no está presente la idea de alma así como fuertemente, pero sí está presente como la idea de que hay algo más que lo solamente orgánico, biológico y físico. No sé qué es, pero tienen como esa idea fuerte. En el psicoanálisis está muy presente eso. El inconsciente, el yo, todo eso son fantasmas, son almas, son cuestiones inmateriales que gobiernan a la persona. Bueno, esa idea también es falsa, porque la ciencia nunca ha logrado captar esa cosa, ese fantasma, esa alma, ese espíritu, y no existe. Lo que somos biológicamente cuerpos orgánicos que tenemos mente, y ya veremos qué es una mente, pero lo que hay que desterrar es la idea de ese fantasma, de esa cosa inanimada, de esa cosa inmaterial, de ese espíritu, de esa alma que no tiene ninguna evidencia de tipo real como para postularla. Pero está postulada, ¿por qué? Y porque no le gusta la idea de que el ser humano sea solamente un cuerpo orgánico. Entonces, esos tres prejuicios, digamos, esos tres posturas, esas tres dogmas están presentes en muchos de los postulados de las ciencias sociales y que hoy en día tienen representaciones en todos lados.
la idea de que de lo que somos lo somos por la cultura y que la biología no aporta nada o casi nada, que si viviéramos como cerca de la naturaleza seríamos buenos, no habría guerras, y que lo que hace que haya guerras es la civilización. Y la tercera, de que además de ser cuerpos biológicos, materiales, algo hay que es inmaterial, alma, espíritu, lo que quieran ustedes. Bueno, la idea es que estas tres concepciones son falsas. No hay, desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista científico, ninguna evidencia para sostener estas tres dogmas, y por lo tanto hay que eliminarlos. Pero para eliminarlos necesitamos evidencia, y eso es lo que vamos a hacer desde hoy y mañana: plantar evidencias de que no somos una tabula rasa, que no somos un buen salvaje, sino que el ser humano contiene, desde un punto de vista biológico, algunas tendencias hacia la violencia, pero también hay tendencias hacia la bondad, y que tampoco hay alma, espíritu, lo que sea, dentro de nosotros, sino que somos un cuerpo orgánico, con un cerebro, con un cuerpo, y que eso produce nuestra conciencia y nuestra mente, pero que la mente y la conciencia no son cosas inanimadas que dirigen una máquina, no, son funciones que tiene el cerebro a partir del funcionamiento mientras el cuerpo está vivo, y cuando no está vivo ya no puede emerger nada. Bien, ¿algo que quieran decir sobre esto o preguntar? ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Creían, no creían en estas cosas? Por ejemplo, están más cerca de pensar que el ser humano tiene tendencias, por ejemplo, hacia la violencia innatas. ¿Como un profe el ser humano? Ser humano, sí. O no, Sí, o es un buen que, salvaje. que tienen tendencias violentas. Ajá. Mm, Y otras, por supuesto. claro, yo digo que sí, 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 sí. Pero más que nada son reacciones, no creo que son tendencias. ¿Cuál sería la Porque diferencia? todo ser humano, al igual que yo diría que un animal, reacciona por un estímulo. Todo tiene una reacción a una acción. Sí, pero eso es a nivel ya más micro. Yo hablo a nivel macro, en el sentido en que este nuestra especie se ha manifestado durante toda la historia como una especie belicosa, una especie que hace guerra, básicamente. No se puede negar eso, ¿que no? La verdad que no. Casi toda la historia es la historia de las guerras. Mm. Ahora, la cuestión sería, ¿cómo explicamos esa tendencia a la guerra que tiene el ser humano? Y todo se puede decir que en busca de poder, pero no sé Bueno, si pero ahí entenderé está. mucho en ese tema. Pero para intentar eso, explicación de eso, vos tienes que intentar explicar, o dices, bueno, se puede explicar esta tendencia de la guerra del ser humano porque hay una tendencia natural del ser humano a ser agresivo, ¿bien? O a conseguir lo que quieren mediante la violencia. Y eso implica que puedan hacer alianzas con otros y a la vez hacer la guerra con otros para conseguir, como dices vos, poder o algún alimento o algo que fuere. Y eso puede ser una Siempre explicación. para Eso, beneficio siempre. claro, eso puede ser una explicación. Ahora otro puede explicar que no, nosotros somos todos bonitos y que en realidad lo que nos hace guerrear es la cultura. Que si no tuviéramos cultura seríamos todos seres que no haríamos la guerra, digamos, que no, o no estaríamos tendientes a la violencia. Que sería la otra, que es la explicación del determinismo cultural, que es lo que trato de refutar, digamos. Ahora, ¿cómo podríamos refutar eso? ¿Cómo podríamos refutar la idea de determinismo cultural de que el ser humano es bueno y que en realidad la guerra la hace porque hay cultura? Qué difícil, la verdad. No sé cómo decirlo sinceramente. Bueno, pero podríamos pensar algo, a ver. Si nosotros Mm, tenemos
si nosotros como seres humanos tenemos cultura, y la cultura se definiría como una producción eminentemente humana, o si quieres vos, nuestra cultura es un producto solamente humano, entonces podríamos pensar que los demás animales no tienen cultura, ¿que no? Bien, entonces si no tienen cultura, los demás animales serían como los buenos salvajes, los nuestros sin cultura. Entonces los animales no humanos tendrían que ser todos buenos y no tener la tendencia a la violencia como tenemos nosotros. Sería un buen razonamiento, ¿verdad? O sea, observemos a los animales. Entonces, si vemos que en los animales no se cumple esto que se cumple en el ser humano, entonces ahí habría una buena evidencia de que el ser humano, si hubiera sido como los animales, así salvajes, digamos, en el sentido de naturales, no harían guerra, no tendrían tendencia a la violencia y serían todos buenos. Pero este es el problema, que si uno investiga a los animales, se da cuenta que los animales también son violentos. La reflexión que hizo Darwin cuando escribió su libro, ustedes saben que Darwin era una persona en busca, digamos, de respuestas, y no solamente en el sentido biológico, sino también en el sentido existencial. Quiero decir, no se cerraba nada, no era un ser que fuera ateo, por ejemplo, ni que fuera religioso. Es un ser que andaba buscando. Y una de las cosas que a él más le llamó la atención, como una contra a la religión, fue, dicho por él, la enorme cantidad de crueldad y violencia en la naturaleza. O sea, él dice, yo no puedo imaginar que esta naturaleza, que es tan cruel, sea fruto de un creador bueno. Hablando solamente de los animales, no de nosotros, ¿no? Y él dice, por ejemplo, las garras, los dientes ensangrentados, la enorme cantidad de violencia que ejercen los animales con otros animales, el abandono que tienen los animales con los otros animales, el canibalismo entre ellos, toda esa cuestión los llevaba a Darwin a decir, qué cruel que es la naturaleza. Y nos pone a pensar a nosotros también, como diciendo, no había otra forma de alimentación, por ejemplo, en la naturaleza, que matar a otro y desgarrarlo y comerlo vivo mientras, o sea, estar vivo mientras se lo come, por ejemplo. No había otra forma, seguro. Si uno hubiera creado esa naturaleza como un gesto de Dios bueno y bondadoso, no se le podría haber imaginado otra forma mejor que esa, tan cruel. Esa reflexión lo llevó a Darwin a dudar mucho. Es decir, yo no puedo creer que esto sea fruto de un Dios bueno, porque hay mucha crueldad en la naturaleza. Bueno, basta ver los Discovery Channel, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo matan los animales? ¿Matan con toda sutileza o matan con crueldad realmente? Entonces, y eso con los últimos descubrimientos que se han dado de que los animales no solamente matan por comer. Los últimos descubrimientos han hecho que los animales hacen también la guerra. Sobre todo los animales más cerca de los primates hacen la guerra. Hacen alianzas entre tribus y matan a otras tribus. Solamente por un terreno o por un poder y no para comer. Incluso ha habido evidencia de que ciertos animales matan a otros animales no por comer, sino por diversión. O sea, se divierten matando. Como los gatos con los ratones. O sea, Puede ser, no pero matan para comerlos, sino para... O sea, es como un tipo de naturaleza que tienen ellos, que primero juegan con el... Bueno, no solo con ratones, sino con cualquier bicho. Juegan con eso hasta el cansancio y después de eso lo matan, pero mayormente no se lo comen a todos. bueno, Lo matan eso lo saben ustedes todos los cotidianos, claro. O no sé, sinceramente, cuál es su... Eso lo saben cotidianamente, pero ha habido casos de ballenas, unas ballenas que se llaman belugas, que son blancas.
no, delfines, perdón, delfines, no eran ballenas, que mataban a las marsopas, que eran unos mamíferos más chiquititos, entre todos, así como si fuera un deporte, diversión. Exactamente, hasta matarlos, sí, pero no los comían porque ellos no comen eso. No. Ellos comen peces, otra cosa, ¿no? Y ahí está. O sea que la idea esta idílica que tenemos de la naturaleza como algo bueno es falsa. Los animales son capaces de hacer guerra, son capaces de matar a otro por diversión, por placer, son capaces de hacer alianzas y de venganzas. O sea, tenemos que despejar la idea de que los animales son todos buenos y nosotros somos malos. Entonces ahí tenemos una gran evidencia para decir que la tesis de que nosotros somos un buen salvaje es falsa, que en realidad tenemos la misma tendencia que tienen los otros animales a la violencia. Y eso explica mucho de las guerras, la violencia que tenemos naturalmente nosotros como tendencia. Ahora, que eso sea natural no significa que sea inevitable, ya sabemos eso, ¿verdad? O sea, que alguien pueda reconocer que algo es natural no significa que sea bueno, primero. Y segundo, no significa que sea inevitable. El reconocer que somos tendentes a la violencia no significa que nos vamos a resignar a eso, no. Vamos a luchar contra eso. Y de hecho lo estamos haciendo, porque si bien somos tendientes a la violencia, las civilizaciones de ahora son menos violentas que las antiguas. Por más que C5N o TN le pasen todos los días asaltos y robos, igual somos menos violentos que hace 100 años atrás. Así que ese punto me parece que está probado, ¿no? El buen salvaje no tiene ningún sentido y la tabula rasa tampoco, porque tenemos tendencias innatas. ¿Qué podemos decir también? El tema de las diferencias. Algunos de los miedos que tienen los de las ciencias sociales es pensar que si aceptamos que biológicamente somos distintos, entonces vamos a usar eso que es distinto para discriminar. Cosa que hemos visto que sí se ha hecho en la clase pasada. Se ha intentado discriminar a ciertas poblaciones diciendo que eran menos inteligentes. ¿Bien? O sea que el ser humano sí ha hecho eso. Ha tomado supuestas diferencias biológicas que no lo son para discriminar. Pero no necesitamos ningún aval científico, discriminamos igual. Con o sin ciencia, digamos. No necesitamos de eso. Pero la cuestión es la siguiente. Hay que diferenciar que por un lado esté el estudio de la realidad, de la biología, y por otro lado está la cuestión ética. Son cosas distintas, no tienen por qué estar unidas. Y yo para sostener la ética, no debo negar la biología. No puedo cerrar los ojos y decir no hay diferencias, justamente para sostener una ética. No, porque la ética se debe sostener igual, a pesar de haber diferencias. Entonces yo no puedo negar que haya diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo. No puedo negar eso en pos de una igualdad jurídica y ética, porque yo puedo tener la misma igualdad jurídica y ética reconociendo las diferencias. Entonces no hay que caer en la cuestión esta de pensar que para aceptar una igualdad yo necesito borrar toda diferencia y cerrarme ante la evidencia científica. Eso es mala forma de proceder. Yo debo investigar, y si la investigación me da diferencias, listo, las debo aceptar como tal, como diferencias, pero eso no me debe a mí llevar a la idea de que porque sean diferentes yo debo discriminar. Entonces, una cosa es la biología, otra cosa es la ética. Lo que me parece que está mal es negar la biología en favor de la igualdad, cuando yo puedo tener la misma igualdad no negando la biología. O sea, si yo digo los hombres y las mujeres son totalmente iguales porque yo lo que quiero es que sean iguales en derecho y en ética, bien, bueno, eso es una mala forma de proceder. Lo que tengo que hacer es lo siguiente: si yo descubro, y de hecho
se descubre que hombres y mujeres son distintos, eso no tiene por qué llevar a la idea de que tienen que ser distintos jurídicamente y éticamente. Son cosas distintas. Éticamente son iguales, pero biológicamente son distintos. ¿Se entiende por dónde apunto? O sea, una cosa no me tiene que llevar a la otra. Ese es el error. Supongamos que mañana descubramos que la raza blanca es, por decirle raza, no así entre comillas, para que se entienda. Sí, sabemos que no hay raza, pero ponerle los caucásicos, como se le dice en Norteamérica, a los que son blancos, sean menos inteligentes que los orientales. Supongamos que se descubra eso biológicamente, que tiene un promedio de inteligencia menor a los orientales. Bueno, si eso se descubre mañana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Negarlo? No, lo aceptamos y dice, bueno, es así, esa es la evidencia científica, pero en cuestión de derechos siguen siendo iguales o no. O sea, ¿qué me importa a mí que sea más o menos inteligente? Los derechos van a ser siempre lo mismo, porque la cuestión de derechos y la cuestión ética no tienen que cambiar. Por este dato. Es como pensar que es ridículo pensar que si yo descubro mañana que los negros son más rápidos en promedio que los blancos, entonces yo tengo que darle más derechos a los negros que a los blancos. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, porque sí, serán más rápidos, pero eso no le da más derechos. Entonces, que uno pueda aceptar la diferencia no implica que deba aceptar que son desiguales en derechos. Y ahí está la cuestión en donde se encara mal. Los movimientos a veces sociales se encaran mal. Creen que negando la biología van a llegar a la igualdad. Y no es así. Tienes que aceptar las diferencias y con esa diferencia llegar a la igualdad jurídica. O sea, lo que te hace que vos puedas tener una madurez de tipo social es que aceptes las diferencias, no que justamente las borres. Y sobre todo borrándolas negando algo. Porque pensemos, somos 30 millones de argentinos, todos los argentinos, los 30 millones, somos igualmente rápidos. No. ¿Somos igualmente inteligentes? No, ¿que no? Y entonces no somos iguales. Algunos son más inteligentes, son menos inteligentes, otros son más rápidos, son menos rápidos, otros son más hábiles, otros son menos hábiles. ¿Y qué? Vamos, en base a esa diferencia vamos a legislar distinto? No, justamente aceptamos las diferencias y decimos todos son iguales. Mujer y hombre son distintos, claro que son distintos, es evidente que sean distintos. Ahora, ¿les damos derechos distintos porque sean distintos? No, esa es la idea. No tiene por qué damos derechos distintos si son distintos. Porque lo que los hace iguales es otra cosa, no que sean más altos, más chicos, más inteligente, menos inteligente, o varón o mujer, o homosexual o heterosexual, o negro o blanco. Eso no lo hace con distintos derechos. Lo que lo hace con iguales derechos es la pertenencia a, primero, una especie, y segundo, a otra cuestión que vamos a hablar más adelante, cuando veamos, si llegan a cuarto año, vemos ética, que tiene que ver con los intereses, pero lo dejo aquí planteado. O sea, la igualdad de derechos va por otro lado, no va por la diferencia de sexo, raza, religión, orientación sexual, nacionalidad, nada de eso importa a la hora de establecer los derechos humanos. Entonces, podemos aceptar que hay diferencias entre nosotros, cuando digo nosotros hablo de los seres humanos, y hablo incluso de diferencias de género, y eso no debe importar a la hora de asignar derechos, porque de hecho somos distintos. Somos distintos biológicamente, pero somos iguales en derechos. Y debiéramos ser iguales en derechos. Entonces, no debemos legislar o no debemos éticamente llegar a una conclusión de que somos distintos porque naturalmente somos distintos. Eso sería la falacia naturalista. Pero eso implica no negar si de hecho obtenemos diferencias entre nosotros.
Bien, otro de los miedos que tienen los que asignan el determinismo cultural es la cuestión de la libertad. O sea, la cuestión de que si pensamos que somos seres eminentemente biológicos y orgánicos, y que no hay nada que no sea orgánico, o sea que no hay un alma, un espíritu, lo que sea, eso parece quitarle libertad al ser humano. Incluso responsabilidad, pensar que si nosotros aceptamos, por ejemplo, que somos innatos para la violencia, entonces eso justificaría ciertos actos violentos. Es como decir, bueno, entonces les quita responsabilidad a los violentos porque descubrimos que son violentos por naturaleza. Y otra vez, estamos cayendo en la misma falacia, que nosotros descubramos que somos violentos por naturaleza no hace que le quitemos responsabilidad. Son cosas distintas. Explicar por qué hay una fuerte tendencia a la violencia no hace que le quite la responsabilidad de la culpa a la persona. O sea que yo, por ejemplo, que yo vaya a estudiar a un asesino serial. ¿Han visto la serie Mindhunter? ¿Cuál, profe, perdón? Mindhunter, que está en Netflix. No. Bueno, es una serie genial. Si quieren, vayan ya a verla. Si esos psicólogos, y no son psicólogos reales, son agentes que han estudiado, pero que eran agentes del FBI, querían estudiar a la conducta de los asesinos seriales porque no los entendían, porque no había ningún estudio, que hasta los 60 se había hecho, porque hasta los 60 los criminales comunes, ordinarios, eran todos iguales, en el sentido que querían algo, querían dinero, querían poder, que lo que sea, y todos los criminales querían eso. Pero resultó que empezaron a surgir en la sociedad ciertos seres que no sabíamos qué querían. Mataban solamente por placer. O sea, no robaban, no querían dinero, no querían, ni conocían a la víctima. O sea que no es que mataban por una venganza, lo que fuera, no, eran víctimas desconocidas. A esos criminales, que después se los apodó asesinos seriales porque mataban de 2 o más víctimas y por cierto motivo que no se lograba comprender. Entonces uno de ellos, de los agentes, pensó, no podemos detener a uno de estos sujetos si no sabemos qué quieren, qué piensan. ¿Cómo vamos a detenerlos si no sabemos qué son, qué quieren? Entonces comenzaron a entrevistarlos, y de eso va la serie, de cómo ellos se entrevistan a esos asesinos seriales para entenderlos cómo piensan. ¿Bien? Igual pueden leer libros, hay un montón de libros, pero la serie puede ser lo más rápido. ¿A qué voy con eso? Que yo entienda por qué mata a Kemper, que yo entienda por qué mata Jeffrey Dahmer, que yo entienda por qué mata a John Wayne Gacy. Eso no me hace pensar que tiene que salir libre. No, está dentro igual y cumple cadena perpetua, o algunos como Ted Bundy lo ejecutaron, ¿se entiende? Pero el entenderlos no los exculpa de lo que han hecho. Son cosas distintas. Entonces, que yo entienda por qué matan y por qué hacen lo que hacen, porque están desde muchas veces inevitablemente van a caer en ser asesinos seriales. Eso no me hace exculparlo, no es que yo lo voy a alargar y decir, bueno, ya sé, porque él inevitablemente tuvo que matar por estos impulsos, entonces dejarlo libre. No tiene sentido, tiene que estar preso igual, porque sabe que lo que hizo está mal. Ahora, no pudo evitarlo, bien, sabemos una cosa y a la vez aplicamos el Código Penal. O sea, son cosas distintas. Que ustedes sepan que un tigre suelto en la calle va a atacar a la gente y va a matar a la gente, y que sepan que ese tigre lo hace porque es inevitable para el tigre hacerlo, porque está en su naturaleza, ¿qué? Entonces eso hace de que ustedes lo suelten al tigre. No, lo tienen que atrapar igual, que no, y alejarlo de la sociedad.
pero yo entiendo por qué el tigre ataca. Ahora, como entiendo como el tigre ataca, digo, tengo que alejar a la sociedad, porque el tigre cuando pueda va a atacar de nuevo. Y estos son los asesinos seriales. Los tengo que sacar de la sociedad porque van a atacar de nuevo. Es inevitable que lo hagan. Entonces, entender al sujeto delictivo no me hace exculparlo. Entonces son cosas distintas. Muchas veces se piensa que cuando uno, no sé, cuando uno explica, por ejemplo, cosas como por qué hay guerras o por qué la mayoría, por ejemplo, el 90% de los delincuentes son hombres. Ahora, ¿les parece? No les parece que hay algo que pide a gritos una investigación y que se hizo la investigación y que la investigación justamente lo que dice es lo siguiente, que los seres humanos no son iguales de varones y mujeres. Los varones, al tener una alta tasa de testosterona y de otros ingredientes, son más agresivos que la mujer, y eso explica por qué hay más delincuentes hombres que mujeres. O sea, y entender eso no me hace que yo suelte a los delincuentes, al contrario, los entiendo, ahora sé por qué la mayoría de los delincuentes son hombres. Y así, y eso me va a hacer entender un montón de cosas, que es por qué ocurre esta asimetría entre esto y esto, por qué el 90% de la matrícula en psicología son mujeres. ¿Te han puesto a pensar eso? Bueno, debe haber una causa biológica, no es social. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, que yo me dé cuenta de eso, que yo me entere de esa cuestión, no me hace, en el caso de la delincuencia, es culpar a los delincuentes. No, está igual adentro, pero ahora sé por qué es delincuente, por qué hizo esto, por qué hizo aquello. Los violadores seriales no pueden no violar. Es inevitable. Ahora, justamente porque es inevitable, tengo que sacarlo de la sociedad. Porque si pudiera evitarlo, sería otra cosa. Pero como no puede evitarlo, es como el tigre, lo tengo que sacar de la sociedad. Entonces hay un punto ahí que me parece que falla, que es la idea de que, entonces si somos solamente un cuerpo orgánico biológico, entonces perdemos libertad. Puede ser que perdamos libertad, pero el perder libertad no significa que no podamos a la vez actuar judicialmente y penalmente para justamente sacarlo de la sociedad si es un sujeto violento, porque sé que no va a poder sofrenarse a sí mismo y va a tener que o matar o violar de nuevo o hacer esto porque está ya en su naturaleza. Sé que estoy tirando cosas así muy de trazo grueso, pero es para que se entienda cuál es el punto. Y el último punto que menciona ahí el autor es que es un poco más romántico, la idea de que si nosotros explicamos cuestiones biológicas en base a la psicología evolucionista y a otras demás, se pierde como la magia, digamos, como la especie de magia, así entre comillas, de las relaciones humanas, como, esa clásica de que, entonces el amor es una serie de descargas de dopamina en el cerebro, y que son como moléculas que transportan neurotransmisores, entonces eso como que le rompe la magia del amor. Eso también es una objeción que hacen algunos. Entonces, el amor entonces de última es una cuestión biológica. Y sí, es una cuestión biológica. ¿Cómo no va a ser una cuestión biológica? Pero que yo explique lo que es el amor no me tiene por qué cambiar la perspectiva, la otra perspectiva, que es, bueno, el amor sigue siendo una fuerza poderosa, digamos, para el bien, en algunos casos, y en un punto actúa en el arte, en la motivación, que sé yo, pero en un punto biológico yo sé qué es. Son una descarga de neurotransmisores y listo, no hay más que eso. O sea, que yo sepa que es eso no me hace por qué perder la explicación o la forma de verlo en otro ámbito que no sea la biología. Pero no por mantener esta especie de magia yo voy a negar la biología.
Porque por ahí dicen, bueno, no, entonces si explicas qué es el amor, ya no sirve, ya pierde la magia, el amor de madre e hija, entonces, o hijo se va, porque en realidad es una cuestión biológica de selección natural, y que selección natural lo que hace es seleccionar eso. Pero ¿y acaso no es obvio? ¿Por qué la madre quiere a los hijos? Por una cuestión de selección natural. Si la selección natural no hubiera puesto como característica esto de que la madre se preocupara por los hijos se morirían de hambre todos. Entonces es obvio que es de selección natural, ¿no? ¿Por qué queremos a nuestros hijos y menos a otras personas? Porque ahí está la mitad de nuestros genes. Lo mismo que nuestros hermanos, está la mitad de nuestros genes ahí. Si la selección natural no hubiera hecho eso, no hubiéramos cuidado ni a los hermanos ni a los hijos, y los genes se perderían. Se morirían de hambre y no se perderían. Justamente como no sucede eso, nos han puesto como característica ventajosa la selección natural esto, el afecto por los hijos, el afecto por los hermanos, por los padres y demás. Eso es puramente biológico, natural. Ahora, que yo sepa eso no me hace por qué no emocionarme con una película. Son cosas distintas. Me emociona igual con la película, aunque sepa que es una cuestión biológica, porque no podría ser de otra manera. No hay magia aquí. Entonces, esta tercera cuestión de pensar que demasiadas explicaciones biológicas quitan la magia, digamos, de cosas. No tienen por qué ser así. La explicación biológica te da el verdadero origen de ciertas cuestiones, pero eso no implica que no haya otros ámbitos, como la biología, como la filosofía, como el arte, en donde se expresen de otro modo los mismos emociones, los mismos sentimientos. Bien, entonces eso sería más o menos lo que estaríamos planteando. La idea de estos tres dogmas, digamos, que están en las ciencias sociales, y cómo estos tres dogmas deben ser erradicados, porque si no se entiende mal lo que nosotros somos antropológicamente. Antropológicamente somos una herencia genética, que esa genética se expresa en un fenotipo y que se expresa en forma de tendencias, y que no debemos negar la tendencia hacia la violencia, así como tenemos también una tendencia hacia el altruismo, hacia la ayuda a los demás. También tenemos una tendencia a cuidar a nuestros hijos, pero a la vez también podemos ser lo suficientemente malvados como para dañar a los hijos, y no debemos negar ninguna de las dos. La cuestión sería aceptarlas y trabajar con ellas, porque no son inevitables. Que sean tendencias no significa que sean inevitables. O sea que si uno tiene, por ejemplo, la tendencia a padecer de ciertas enfermedades, por ejemplo, que son hereditarias, como la diabetes o la hipertensión, no significa que inevitablemente vas a tener hipertensión o diabetes. Si vos haces una vida que es acorde a alejarte de esas enfermedades, no lo vas a tener. Pero si hay una tendencia, que no sos una persona normal con respecto a otro, que para esa enfermedad es normal, no la va a tener o no la va a tener por su vida, pero si él lleva una vida igual que el otro, el que tiene la tendencia va a tener diabetes. Entonces el que tiene la tendencia tiene que trabajar más para no manifestar la enfermedad, y así. Pero no es inevitable. Entonces hay que alejar las dos ideas. La idea de que el determinismo biológico es inevitable, o sea que si tengo tendencias innatas biológicas es inevitable, por ejemplo la inteligencia, ciertas capacidades o habilidades, o ciertas tendencias a enfermedades, o ciertas tendencias a la violencia, no es inevitable, uno puede mejorar. Con educación, con trabajo puede mejorar. Y también hay que evitar la otra idea, pensar que entonces si aceptamos esto biológico, entonces significa que es inevitable, y por lo tanto yo debo negar lo biológico y solamente decir que el ser humano es puramente cultural, lo cual es falso, porque igual estamos sometidos a la selección natural. Entonces somos animales, y si somos animales tenemos instintos y tenemos un montón de cosas. Eso también es otra cosa que he hecho muy mal la psicoanálisis, negar los instintos. La mala psicología niega los instintos, cree que todo es natural.
Perdón, que todo es social. Falso. Porque los instintos están codificados en los genes. Entonces solamente para el único modo de no tener instinto es no tener esos genes. ¿Y dónde están los estudios que digan que no están esos genes? No hay. Los genes siguen estando igual. Hay instinto. Lo que no hay es inevitabilidad. ¿Se entiende? O sea, yo aún teniendo instintos, puedo hacer otra cosa. Yo tengo instinto de comer igual que ustedes, pero puedo dejar de comer y morirme de hambre. Eso no significa que no tenga instintos. Significa que tengo otra motivación social superior a eso. Tengo instinto igual que ustedes de reproducirme, pero puedo no tener hijos. Decidir no tener hijos. Entonces, si alguien decide no tener hijos, ¿significa que no tiene instinto? No, significa que tiene instinto, pero hay otra motivación cultural, social, personal, que es más fuerte que el instinto. Entonces, que alguien pueda hacer algo en contra del instinto no niega el instinto. Que es el mal argumento que tienen muchos psicoanalistas. Creen que porque hay madres que matan a sus hijos no existe el instinto materno. Es una falacia de afirmación del consecuente. Que haya madres que maten a sus hijos no niega el instinto maternal. Así como que haya gente que se suicide no niega el instinto de conservación. Lo tenemos igual, pero hay otra fuerza, hay otro deseo que es superior y eso termina triunfando sobre el instinto. Bien,